dentro de esas reformas que Nehemías llevó adelante para el pueblo, comenzó a ordenar todo. Y si había algo que encontró desordenado, justamente, era que un opositor a la obra de reconstrucción se había metido en el templo. ¿Recuerdan? Que vimos el personaje de Tobías, el cual se había emparentado con el sacerdote Eliasib y en la cámara, el lugar, la habitación donde se guardaban los tesoros, donde se guardaban los diezmos, donde se guardaban las ofrendas, los utensilios sagrados del Señor, ese lugar se lo dieron a él para que él pueda vivir, ¿verdad? Y obviamente que para que él pueda vivir allí, sacaron todas las cosas sagradas del Señor, ¿verdad? Entonces, esto es una historia que ocurrió, queda relatado en el libro de Nehemías, pero si lo trasladamos a nuestra vida, aquí vemos claramente cómo el opositor a Dios, el opositor a la reconstrucción, cuando hablamos de reconstrucción estamos hablando de nuestra vida, que está siendo reconstruida. El opositor, el enemigo de nuestra alma, va a pretender, no digo que lo logre, pero va a pretender hacer un intercambio, tomar él el lugar, ¿no?, que nosotros le damos al Señor y poner sus cosas allí y sacar las cosas sagradas del Señor. Hemos visto también que esas cosas valiosas de nuestro Dios, que están alojadas en nuestro templo, son aquellas cosas que hemos recibido de nuestro Dios, esos regalos preciosos, esos dones, esos talentos que hemos recibido de parte del Señor. Son cosas preciosas que el Señor ha depositado en nuestro corazón. ¿Qué viene a hacer Tobías, el espíritu de Tobías en estos días? Bueno, tomar ese lugar. Pero vemos que Nehemías, cuando comienza a ver todo este cuadro, ¿no?, de esta situación, no podía creerlo, ¿verdad? Pero bueno, tuvo que tomar cartas en el asunto. ¿Qué fue lo que hizo? Y sacó todos los muebles, dice la palabra, de Tobías, de esa habitación, y se los sacó a la calle. O sea que la intervención de Nehemías fue, de alguna manera, ejerciendo la violencia espiritual de la que hablábamos recién. Es importante comprender eso. Usted sabe que el enemigo comienza a oprimir, comienza a apretar, ¿no? Comienza a acercar, te comienza a encerrar, las preocupaciones empiezan a abundar, la opresión cada vez se hace mayor, te va limitando, todo poco a poco. Y hay momentos en que la vida del creyente, un creyente con propósito, como que queda rodeado y a la vez paralizado, ¿verdad? No de movida, pero sí poco a poco. Eso nos ocurre a todos nosotros. Ahora, tenemos que saber que el ejemplo de Nehemías no está allí solamente para que conozcamos algo de la historia de Nehemías o del libro de Nehemías, sino que es un ejemplo para nosotros. Así lo dice el apóstol Pablo. Él dijo, esto no puede seguir así, de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces tomó cartas en el asunto y dijo, afuera. A ver, afuera. ¿Ve que el afuera ahora está medio de moda? Bueno, afuera, ¿no es cierto? Y esa es la postura que nosotros tenemos con todo aquello que viene para instalarse en nuestra vida. El miedo y el temor es uno. ¿Amén? La inseguridad, la vergüenza, ¿verdad? Los complejos, hermano, los complejos, gloria a Dios. El creer que yo tengo que alcanzar cierta estatura, cierta sabiduría, no sé, para poder servir a Dios. No. Mire. Es importante que nosotros comprendamos que hemos sido sacados del reino de las tinieblas y ahora estamos en el reino de la luz. En este reino de la luz, hermano mío, hay un rey que es poderoso, hay un rey que hace retroceder toda fuerza del mal, y hay un rey que no anda buscando gente capacitada, sino que capacita a aquellos que va a utilizar. Entonces tenemos que depositar nuestra confianza en Él y saber que Él es el que nos abre la puerta correcta, Él es el que endereza nuestros pasos. Volviendo al mensaje del domingo, ustedes fíjense que hemos visto a través de este ejemplo de Nehemías cómo él no tenía algo que lo motivaba, ¿no? Había una fuerza interior que lo impulsaba. Y no era un superhombre, no, sino que valoró
el sentir que el Señor mismo puso en su corazón, el llamado que Dios le dio. Y para él no cumplir con ese llamado era algo casi imposible, ¿verdad? De hecho, ¿cómo comienza el libro de Nehemías? Relatando con el relato de que él era el copero del rey y que estaba triste, estaba mal, porque él veía a sus hermanos en gran afrenta, dice la palabra, veía cómo los muros de Jerusalén estaban destruidos, cómo las puertas quemadas a fuego, y él tan lejos, ¿verdad? Y no la estaba pasando mal él en lo personal, porque él vivía en el palacio, él comía en la mesa del rey, estaba junto al rey. Entonces fíjense que de alguna manera, ¿qué nos está trasladando la palabra? Algo que nos compartía recién nuestro hermano Axel. Es muy importante que tomemos conciencia de lo prioritario, de lo importante que es para Dios que haya en vos y en mí un sentir de poder bendecir a otro, de poder, si tenemos que orar y tenemos que interceder, que podemos interceder por otro. Si podemos hacer algo por otro, que podamos hacerlo. Y yo no estoy hablando de caridad, no estoy hablando de caridad, no, sino que es importante que tenemos algo nosotros para dar. Y eso hay que tomar conciencia también. Fíjense qué dijeron esos discípulos frente a él, ahí en el templo de la Hermosa, frente a aquel que estaba postrado en la puerta. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Entonces, ahí tenemos otro claro ejemplo. Hay algo precioso. Nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro, ¿verdad? Un tesoro en vaso de barro. Ese vaso contiene el tesoro. Ahora la pregunta sería, ¿cómo el barro, imagínense, el barro se deshace, ¿verdad? Pero el barro cocido se endurece, ¿no es cierto? Entonces, observemos que es interesante que se endurece de tal manera que puede contener algo realmente valioso y precioso, como un tesoro. Ese tesoro es el Espíritu de Dios en nuestra vida, es Cristo en nuestro corazón. Eso es lo precioso que nosotros contenemos. El trabajo que el Señor ha hecho con nosotros hasta hoy nos ha dado la templanza, la dureza, la rigidez que necesitamos para poder contener ese tesoro y no que se deshaga el barro nuevamente. Y el trabajo del enemigo es justamente hacernos creer que nosotros no podemos llevar, no somos dignos de llevar ese tesoro en nuestros corazones y que, bueno, ¿para qué seguir insistiendo si total todo va a fracasar? De ninguna manera, porque la pelea es de nuestro Dios, la victoria es de Él y nosotros somos sus hijos y Él nos trata como a hijos. Entonces, en este orden de ideas, yo quisiera que pudiéramos avanzar un poquito más en cuanto a este tema de Nehemías, porque hay algo interesante aquí. Mire, acompáñeme. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. En Nehemías capítulo 13, si nos vamos a ver al versículo, gloria a Dios, déjeme ver, 15. Mire. En el versículo 14, después de haber llevado adelante las acciones que llevó adelante y que compartimos este domingo, el Señor le dice, Señor, acuérdate de mí, ¿no? Acuérdate de mí por esto que he hecho en favor de tu obra, de tus hijos. Pero en el versículo 15 dice, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Fíjense, esto es bien interesante, ¿no? Gloria a Dios. Estamos hablando de que en aquellos días se respetaba el sábado, ¿verdad? Entonces vemos que los hebreos respetaban el sábado. No pretendemos nosotros traer la ley a nuestros días, ¿verdad? Pero sí es importante que podamos ver qué nos deja, ¿no? El principio con el cual fue llevado adelante esta ley. Dice que el pueblo, y esto es interesante verlo, mire, el pueblo salió de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y empezaron a caminar por el desierto. Dice que todos los días descendía sobre la tierra el pan que el Señor les enviaba. ¿Cuántos pueden creerlo? Gloria a Dios. Descendía el maná del cielo. Entonces, pero lo interesante es que descendía una ración para cada día. Aquellos que querían tomar un poquito más para guardar, para covachar allí, ¿no? Se les descomponía. Se llevaban de moho al otro día.
¿Por qué? Porque el Señor esperaba que ellos confíen en Él y puedan recibir una ración para cada día, sabiendo que la provisión al día siguiente vendría. Lo interesante de esto es que el día viernes, exactamente el sexto día de la semana, porque en su calendario la cosa empezaba el domingo era el primer día de la semana. El día viernes había una doble ración. Y esto es interesante. ¿Por qué era doble? Porque el sábado era un día consagrado para el Señor, no había actividad, tampoco la había en el cielo, entonces le daban una doble porción los días viernes. ¿Ustedes se dieron cuenta de una cosa? Yo les hablo a aquellos que tuvieron que ver con el comercio, que tuvieron que ver con las ventas y demás. ¿Usted se dio cuenta que los viernes se vende más? Es tremendo, ¿no? Así vos atendés al público, ¿no? El viernes no sé qué pasa, pero se vende más. Y es tremendo, eso es una ley divina. Entonces, no estamos en la ley, pero hay principios que permanecen y tienen vigencia. Amén. Vuelvo a repetir, no quiero llevarlos a que simplemente respetemos un sábado, no se trata de eso. Pero sí es importante que nosotros veamos en este ejemplo la importancia que tiene para Dios que nosotros apartemos un tiempo para Él. Y que en ese tiempo no haya actividad, tiene que ver con que no haya distracción. No haya distracción, ¿se dan cuenta? Es muy importante esto. Entonces, imagínense si nosotros estamos en un día de reunión y en la reunión, bueno, no sé, me suena el teléfono y tengo que salir corriendo. Lo que Dios espera no es que no tengamos teléfono y que no atendamos. Dios espera que lo paguemos. O sea, modo avión aunque sea, ¿no es cierto? Pero que no estemos con nuestra cabecita y nuestro corazón fuera de su presencia, sino que el tiempo que nosotros apartemos para el Señor sea un momento consagrado para Él. De eso nos habla justamente el mensaje que el Señor trasladó en el desierto. Y esto que notó Nehemías y que lo puso muy mal y tomó acciones en contra de eso, porque él sabía que de esa manera no iban a agradar a Dios. Entonces, volviendo a nuestra vida, fíjense que todos nosotros estamos esperando ser tomados por el Señor, arrebatados por nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cuántos lo están esperando? Ahora, fíjense, tenemos un ejemplo bíblico, porque los ejemplos bíblicos están para revisarlo, para verlo, en donde nos habla de un tal Enoc. Este Enoc fue tomado con vida, se lo llevó el Señor. O sea, es uno de los arrebatados juntamente con Elías de lo que nos habla la Biblia. Entonces, observemos que la palabra dice en cuanto a este hombre que dio testimonio de haber agradado a Dios. La Biblia nos dice a nosotros que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta, comprender que el Señor espera que nosotros le agrademos a Él. Y en nuestro caminar, cada uno de nosotros debemos ocuparnos en ver qué le agrada a Él para que justamente podamos nosotros estar en amistad con Él y agradarle. Aquí vemos claramente que Nehemías toma acciones en cuanto a esto, ¿verdad? ¿Y qué hace? ¿No? Le llama la atención. Mire, acompáñeme, estamos en el versículo, ¿por dónde andamos? 15. Gracias, Jesús. Versículo 16. También había en la ciudad tirios que traían pescado. Eran de la ciudad de Tiro estos tirios. Y que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. ¿Tenemos la nueva traducción viviente de este versículo 16? A ver si vemos. Gloria a Dios. Mire. A ver. ¿No lo tenemos? Sí. Algunos hombres de Tiro que vivían en Jerusalén traían pescado y toda clase de mercancía. La vendían al pueblo de Judá en el día de descanso. Y nada menos que en Jerusalén. Mire qué tremendo esto, ¿no? De modo que confronté a los nobles de Judá y le pregunté por qué profanan el día de descanso de este modo tan perverso. ¿Acaso no fueron cosas como estas las que hicieron sus antepasados y provocaron que nuestro Dios hiciera caer sobre nosotros y nuestra ciudad toda esta desgracia? Ahora ustedes provocan aún más enojo contra Israel
al permitir que el día de descanso sea profanado de esta manera. Entonces ordené que todos los viernes se cerraran las puertas de Jerusalén al caer la noche y que no se abrieran hasta que terminara el día de descanso. Envié a algunos de mis propios sirvientes a vigilar las puertas para que no pudiera entrar ninguna mercadería en los días de descanso. Los mercaderes, los comerciantes de diversos productos, acamparon afuera de Jerusalén. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? No es que se fueron, acamparon afuera, esperando que los que estén adentro vengan y compren, ¿no es cierto? El relato bíblico dice que Nehemías los confrontó también y los expulsó. Y dijo, si ustedes no se van, yo los voy a arrestar, los voy a meter presos. Entonces, de esa manera, se fueron de su acampe allí. Entonces, claro, de repente, nosotros podemos decir, bueno, pero esto es religión, eso es tradición. Sí, el sábado puede ser religión, tradición, todo lo que podamos querer nosotros. Lo interesante es el tiempo que yo le dedique al Señor y la importancia que tiene que yo ponga mi corazón y mi atención en Él, en ese tiempo que le estoy dedicando a mi Dios. Y que no esté pensando o preocupado en distintas situaciones que a veces tenemos que vivir y muchas veces son complejas, yo no le resto mérito, pero a la hora de buscar a Dios es importante primero que esté Él. ¿Amén? ¿Cuántos están entendiendo esto? Ahora usted fíjense a cuánto les pasó que de repente reuniones como esta, una reunión como cualquier otra, de repente, no sé, o hay momentos de alabanza, de oración, momentos de la palabra, y usted está pensando en otra cosa. ¿A cuánto le pasó? Pasó a todos. ¿Por qué razón? Porque fíjense que el escriba Esdras, cuando compartía la palabra, tenía colaboradores que se acercaban a la gente y los instaban a que pongan el sentido en lo que estaban recibiendo, en que tengan entendimiento, que puedan comprenderlo. Entonces, fíjense que es muy, pero muy importante nuestra conexión con el Señor cuando estamos en esos momentos que hemos apartado justamente para Él. ¿Cuándo están entendiendo esto? Esto es lo que estaba pasando y dentro de las reformas de Nehemías, él prestó mucha, pero mucha atención justamente a esto. En base a este orden de ideas, yo quiero que usted me acompañe, gloria a Dios, a Nehemías capítulo 13, versículos 23 y 24. Sí, mire, dice la palabra del Señor. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod. Asdod era una ciudad filistea, ¿no es cierto? Porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, los maldije, herí a alguno de ellos, le arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Fíjense qué importante esto, ¿no? Porque aquí hay algo que es tremendo. Me llamó la atención de estos versículos que esos hijos que iban naciendo producto de las uniones de los hebreos con mujeres extranjeras que no pertenecían a su pueblo, ellos no conocían el idioma, algunos no conocían el idioma judaico, ¿verdad? Y claro, entonces en esos hogares que se habían formado, ¿verdad? No se trasladaba la enseñanza que el Señor le había ordenado a su pueblo que trasladara de generación en generación. ¿Se dan cuenta? Entonces fíjense, mire qué tremendo es esto, porque de aquí nosotros nos podemos ir al libro de Daniel. Mire, gloria a Dios. Y si bien estamos leyendo parte del Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta lo actual que es esto. Acompáñeme, vamos a Daniel, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Mire, gloria a Dios. Vamos a ver qué dice. Dice, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Fíjense qué interesado está el enemigo de tomar lo precioso de Dios,
sacarlo del templo, ¿verdad? Y allí vaya a saber dónde lo va a poner. Amén. Pero el hecho, lo que me llama la atención es el interés que tiene en sacar del templo los utensilios sagrados. Lo trasladamos a nuestros días. Hay un sumo interés de parte del enemigo de nuestra alma de robarnos lo precioso que hemos recibido de parte de Dios. Y Él se quiere hacer cargo de eso. Y obviamente que nos va a hacer un intercambio. Nos saca algo precioso y nos va a dar algo, ¿no?, de lo suyo. Gloria a Dios. Ahora, observemos aquí. Mire. Gracias, Señor. Dice, y versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiesen tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos o de los babilonios. Amén. Gloria a Dios. Esto es bien tremendo, ¿no? Fíjense que una de las cosas que el enemigo hace en estos días también, aparte de robarnos lo precioso que el Señor ha puesto en nuestro corazón, es justamente enseñarnos su lenguaje. Enseñarnos su lenguaje. Por eso usted va a ver que cuando hay alguien que afloja en el Señor, comienza a hablar de otra manera. Ya no estoy hablando solamente de tener un buen léxico, no, sino que poco a poco, cuando uno va avanzando en el Señor, hay un lenguaje santificado que va saliendo a la luz. No solamente porque diga bendiciones, no, sino que ya se van midiendo las palabras, se va pensando antes de hablar, las palabras comienzan a edificar, es otra cosa, ¿no? Hay un cierto grado de ingenuidad a veces, de inocencia, producto justamente de la limpieza, la purificación que el Señor hace en nuestra vida. Y cuando nosotros escuchamos a alguien que tal vez esté lejos del Señor, o el modelo lo podemos ver cuando alguien llega al Señor, ¿verdad? Su lenguaje es completamente distinto. Y ese lenguaje le está faltando la intervención divina. Cuando empieza a intervenir el Espíritu Santo, todo eso empieza a cambiar. No es que se cuida para hablar, no es que se cuida para hablar, sino que empieza una transformación de adentro hacia afuera. Y eso comienza a ser notorio a medida que el tiempo va transcurriendo. Entonces, veamos el interés que tiene el enemigo de quitarnos lo precioso y que hablemos como él. Que no sea cambiada la lengua. Y esto es lo que pedía justamente los sirvientes del rey Nabucodonosor, que lograran con esos jóvenes que tenían que elegirse. Ellos los elegían de buen parecer, ¿no? Y que tenían que hablar como ellos justamente hablaban. Y le cambiaban no solamente eso, sino las costumbres. Le cambiaban la dieta. Es bien tremendo. Si nosotros tenemos el libro de Daniel, fíjense que estaban invitados a comer de los manjares del rey. Y Daniel, ¿qué le dijo al que estaba encargado de él? Te pido por favor que no me hagas contaminar con esas. Y no porque no sean manjares lindos, demás, sino de dónde provenían era el problema. No es que no le gustaba el asado, ni que no le gustaba los platos exquisitos. No, sino de dónde provenía. Y ahí sabía que venía con un lastre sobre ellos. Y él le dijo a su guarda, hacé la prueba, danos legumbres, ¿no es cierto? Y después vamos a ver cómo encontrar nuestro rostro, a ver si estamos demacrados, si estamos anémicos. No. Y sin embargo, el Señor los bendijo, los hizo tener fuerzas y poder dar un buen testimonio. Entonces, evidentemente, la palabra del Señor nos muestra que es necesario comprender esto. No porque seamos evangélicos, religiosos y legalistas y no sé cuántas otras cosas más, que somos mejores que otros y no nos queremos contaminar. No, nosotros tenemos que tomar conciencia de la realidad que vivimos en el Señor. Fuimos rescatados de la muerte, estamos en la vida y la vida que es Cristo nos está transformando de adentro hacia afuera. Y en esa bendita transformación, ella está pensando en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos y en los propósitos que tiene también para ese futuro linaje. ¿Se da cuenta?
Obviamente que el que abre la brecha, el que tiene que, ¿no? Como los Noé, que tuvo que pelearlo él solo, y bueno, van a tener algún viento contrario que enfrentar. Pero, hermanos míos, fíjense qué importante es tomar autoridad, comprender de qué se trata esto. Y saber que si nos tocó ser los únicos creyentes en la familia, bueno, el Señor nos va a dar la fuerza y vamos a abrir el camino, vamos a abrir brecha en el nombre de Jesús. Y el Señor nos va a dar esa fuerza para que podamos lograr abrir paso. Pero pensemos en los que vienen, pensemos en los que vienen. Es muy importante esto. A veces no le prestamos atención a esto, ¿no? Nosotros tenemos un colaborador en Buenos Aires que un día me mostró su Biblia, ¿no? Tiene una Biblia muy antigua. Y esas Biblias que en el pasado, entre el antiguo pacto y el nuevo, había una hoja en blanco, simbolizando los años de silencio que hubo, ¿no? De parte del Señor. Y en esa hoja en blanco había una leyenda escrita de este muchacho que había sido de su abuela. La Biblia de su abuela y reflejó en esa hoja, en esos escritos, la abuela, el deseo y el pensamiento que tenía para ese nieto. Tremendo. ¿Sabe dónde conoció a Cristo este muchacho? En la cárcel. O sea que imagínate lo torcido que andaba, ¿no es cierto? Y qué tremendo, porque tuvo la oportunidad, la abuela le habló, tuvo la oportunidad, pero, o sea, hay muchos que el Señor pone sus ojos sobre ellos. Si no oyen afuera, van a oír adentro, hermano. Gloria al Señor, ¿eh? Y bueno, el Señor sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. El hecho, volvamos un instante aquí, quiero redondear un poquito esto, porque hay algo que me llamó mucho la atención en este día, gloria a Dios. Uno es el versículo 25 del capítulo 13, en donde dice que le arrancó el pelo. Le arrancó el pelo. Ahora, yo no sé, ¿no? Pero en una gresca, en una pelea, generalmente, ¿quiénes se arrancan los pelos? La mujer. Gloria a Dios. Bárbaro. Este Nehemías era un valiente, guerrero. No creo que ande ahí rajuñando y arrancando los pelos porque sí. ¿No es cierto? ¿Por qué le arrancó los pelos? ¿Por qué le arrancó los cabellos? Esto es importante entenderlo. Porque esto es un mensaje para nosotros, hermano. Es un mensaje para nosotros. Los cabellos tienen que ver con los pensamientos. Cuando Nehemías ve el obrar de esta gente, le arranca los pelos. ¿Por qué? Le arranca los pelos diciendo, te tengo que arrancar esta forma de pensar, esta forma de discernir, esta forma de la lectura que haces de las situaciones. ¿Cómo no te importa lo sagrado de parte de Dios? ¿Cómo no te importa lo valioso que Dios te ha depositado en tu corazón? Entonces, esto es bien tremendo. Recuerda el caso de Sansón. ¿Dónde estaba su fuerza? En el pelo. No, en el pelo. Pero también la fuerza es un mensaje para nosotros hoy. El poder, la fuerza del Señor está en nuestros pensamientos. Porque ¿qué dice la Biblia? Conforme sean nuestros pensamientos, tal es Él. Entonces quiere decir que nosotros somos como pensamos. ¿Verdad? Ay, Dios mío, tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Si no, no sé. Ya que estamos, le tiro los pelos a alguno, gloria a Dios, no hay problema. Total, eso no es mía, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Mire, es importante, tenemos que arrancar los pelos, los pensamientos, hermano. Es muy importante esa manera de pensar, por eso que tenemos que renovar nuestra manera de pensar. ¿Amén? Otra de las cosas que me llamó la atención, y creo que el Señor nos está hablando de esto, está en Daniel capítulo 2, versículo, mire, gloria a Dios. 44. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo, présteme atención acá, porque es importante, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Fíjense, ese sueño que tuvo Nabucodonosor
¿Recuerdan el sueño de Nabucodonosor? La imagen que vio. Esa imagen, el relato de esa imagen, está en el versículo 32. Dice, la cabeza de esta imagen era de oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre, sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano de hombre, o sea que no la cortó un hombre, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro y se desmenuzó. Entonces, mire qué tremendo, porque la revelación que nos trae este sueño que tuvo Nabucodonosor es que cada uno de esas partes de esa estatua, y eran metales distintos, simbolizaba cada uno de los reinos que hubo sobre esta tierra. El imperio babilónico, el imperio de Grecia, el romano, bueno, el persa. Y en el último, aquí es donde hay que prestar atención, porque dice que la piedra, que obviamente la envió el Señor, pegó contra ese reino. Pegó contra ese reino y se desmenuzaron todos los otros reinos. Entonces, fíjense que aquí esto respalda lo que venimos hablando y hablamos el domingo. El imperio romano ya no existe, tal como se conoció en su época, ¿verdad? Pero el espíritu sigue moviéndose igual. Lo mismo pasa con el imperio de Grecia, lo mismo pasa con el imperio de los persas, con la de Babilonia. Entonces, son espíritus que siguen con vida y siguen operando. Porque fíjense que si solamente lo que dice aquí es que la piedra tocó el último, pero hizo caer a todos. Si hizo caer a todos, quiere decir que estaban en vigencia, que estaban en funciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, debemos comprender que hay todo un mundo espiritual que nos rodea y que está operando. Y tiene un sistema cada uno de sus reinos y pretende trasladarlo a nuestra vida y intercambiar lo precioso que Dios nos ha dado por todo lo que nos quieren trasladar ellos. Su forma de pensar, su forma de hablar. Por eso que estamos en un tiempo hoy en donde lamentablemente hay muchas filosofías, huecas la llama la palabra, ¿no? Hay filosofías que pretenden alcanzarnos, enseñanzas llenas y repletas de sabiduría, entre comillas, que pretenden alcanzar al creyente para hacerlo retroceder. Amén. Ahora, en base a esto, es muy importante que nosotros comprendamos que nos quieren cambiar la manera de pensar. Entonces usted siempre medite sobre esto. Los distintos ambientes donde nos movemos, porque tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que movernos en esta sociedad, todos esos ambientes y esos sistemas que este mundo tiene, lo que pretende es que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Una manera de pensar que el Señor está alimentando. El Señor está alimentando. Recuerde que el Espíritu Santo que mora en su corazón interactúa con el espíritu humano, lo ministra, le habla de Cristo, le pone su ejemplo. Amén. Y dice, imitemos a Cristo, que puedan verse en cada uno de nosotros la imagen de nuestro Dios. Eso cambia nuestro carácter, cambia nuestra manera de pensar, el espíritu de nuestra mente se renueva. Pero por otro lado hay fuerte trabajo de todos, ¿no? esos ambientes, de todas esas influencias que pretenden cambiar nuestra manera de pensar, que cambiemos nuestra manera, ¿no es cierto?, nuestras costumbres, el idioma también, gloria a Dios. Es tremendo, yo escucho hablar a los jóvenes, ¿no? Y si bien siempre tuvimos alguna que otra palabra media rara que se usó, ¿no? Pero qué bárbaro, ¿no? Yo escucho algunas palabras, ¿y qué significa esto? Y el significado era algo que, ¿no?, completamente comprensible para todos. ¿Y por qué no hablamos así? Y no, porque en inglés se dice así, pero si ese no es nuestro idioma, ¿por qué tenemos que utilizarlo? Pero bueno, vaya, Dios lo bendiga a los jóvenes, está todo bien, no hay problema, pero es la tendencia. Y esa famosa tendencia, esa famosa moda, cuando no se alcanza, hermano mío, y empieza a causar influencia en nuestra vida, tenemos que darnos cuenta que el enemigo nos está robando lo precioso. El enemigo nos está robando los tesoros y se lleva los utensilios sagrados, ¿verdad? Se los presenta a su Dios y a nosotros nos deja el lastre. Amén. Nos deja sus costumbres, sus creencias, su cultura, su idioma. ¿Cómo están entendiendo esto?
es muy importante que podamos comprenderlo. Entonces, fíjense que esta convocatoria, que podamos orar y podamos ayunar en este día, tiene mucho que ver con esto. Porque lamentablemente, hermano mío, en estos tiempos, la iglesia del Señor, que es un tema que nos ocupa, está siendo atacada por todos estos reinos. ¿Amén? Y vos y yo tenemos que saber que el último reino será un reino inconmovible, será el reino de nuestro Señor. Pero la estatua de Nabucodonosor, ese sueño, nos muestra, y le mostró a otras generaciones que han pasado, como una línea de tiempo, ¿verdad? Para que el creyente pueda saber qué está viviendo. Entonces usted fíjense, hermano mío, que no estamos bajo la influencia o el dominio de Babilonia ni de los persas bárbaros, pero sí estamos en un tiempo en donde el barro y el hierro pretenden unirse, pero es imposible que lo hagan. Amén. Entonces, la Biblia habla de que habrá un reino, habrá un tiempo en donde habrá muchas alianzas humanas, buscando favores humanos, metas humanas, ¿verdad? Pero en definitiva no lográndolo, porque tarde o temprano explota, gloria a Dios. ¿Y quién va a derribar justamente todas estas alianzas humanas y estrategias humanas? Es la piedra no cortada por mano, que es nuestro Señor, la roca, Jesucristo, y el que va a establecer su reino. Ahora, es un reino completamente diferente. Miren, si usted tiene para anotar allí, yo quiero que usted se anote algunos versículos, gloria a Dios. Mire, que creo que son importantes. Uno lo encontramos en Mateo 6, versículo 33. Mire, vamos juntito. Gloria a Dios. O sea, cuando estamos frente a la estatua de Nabucodonosor, estamos frente a una línea de tiempo, no se olvide. Mateo le dije 6, sí, versículo, a ver, 33, a ver si lo tenemos por acá. Gloria a Dios. El reino de nuestro Señor, el reino inconmovible. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Recordemos que el versículo 31, 32 dice que no tenemos que afanarnos, que el Señor conoce la necesidad que tenemos y demás. Entonces, fíjense, hermanos míos, no por casualidad, en estos tiempos, una de las armas más estratégicas del infierno mismo es la ansiedad, trabajar con la ansiedad. ¿Y por qué trabaja con la ansiedad? Trabaja con la ansiedad justamente para quitarlo, desenfocar al creyente, para que busque la añadidura, como lo menciona el reino de nuestro Señor. Nosotros estamos siendo entrenados, capacitados, equipados para poder movernos dentro del reino de nuestro Señor, aunque todavía estemos sobre esta tierra. Ustedes recuerden que ese reino será establecido sobre la tierra por 1000 años. Ustedes recuerden que la Biblia dice que regresará nuestro Señor, pero no lo hará solo, sino que vendrá con su esposa, vendrá como ejércitos en orden, como tomó en el arrebatamiento a su pueblo, también de esa manera volverá. Entonces, quiere decir, hermano mío, que en ese regreso del Señor, al no venir solo, viene con parte de su pueblo. Ese pueblo tiene un destino profético, ¿verdad? Ya predeterminado para estos últimos, este periodo de tiempo de reinado sobre esta tierra. Entonces, hermano mío, qué tremendo es poder comprender que el equipamiento, fundamentalmente, el Señor nos va a equipar, nos va a dar armas, nos va a dar estrategias, no para movernos solamente sobre esta tierra. Por supuesto que lo hará, claro que sí, pero fundamentalmente lo que estamos recibiendo es un cambio de mente, ¿amén? Cambio de mentalidad, para poder funcionar en el reino de nuestro Señor, que es completamente distinto a lo que es el sistema de este mundo. Entonces, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Este mundo que nos enseña, mira, movete, hacé lo que tenés que hacer porque las necesidades están, vos tenés que lograr las metas, y aquí dice, no, primeramente busquen a Dios y después va a haber
va a venir la añadidura. Y esto es importante entenderlo. Fíjense, si yo recuerdo, hace poquito, te voy a poner como ejemplo, no te me enojes. Allí está nuestro hermano Ezequiel, ¿verdad? Que decía, pastor, la verdad yo estuve estudiando, tengo una carrera, quisiera desarrollarme, ¿no? Vamos a orar para que el Señor me dé un trabajo. Y sí, gloria a Dios, oremos para que el Señor me dé trabajo. Pero primero servirle. Digo, ponete a trabajar, ¿no? en el expreso de medianoche. Y allí el hermano empezó a colaborar allí junto con los chicos en todo lo que era la compaginación del programa, grababan y editaban y demás. Y estuvo un buen tiempo así, gloria a Dios. Y el trabajo, si te he visto, no sé, no parecía, gloria a Dios. Bueno, pero ahí el Señor está viendo la perseverancia, está viendo si su hijo, su hija, ¿qué está haciendo? Está buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y en un tiempo yo creo que récord, el hombre está conduciendo el noticiero de Canal 2 a Cámara de Plata. Entonces, fíjense, si a Cámara de Plata tenemos el 8, el 10 y el 2, o sea que uno de los canales principales de esta ciudad. ¿Y qué hizo? Buscó primeramente el reino de Dios. Amén. Entonces, claro, tuvo que poner el pecho a las balas ahí, tuvo que aguantar y bueno, gloria a Dios, se pudo haber desanimado en algún momento, claro que sí, pero allí está el Señor para volver a levantarnos. Entonces, en nuestro caminar, de eso se trata, de eso se trata. Fíjense qué tremendo, el rey David es un ejemplo. El rey David, hermanos míos, lo habían ungido como rey, sin embargo lo mandaron de vuelta al campo, a pastorear las ovejas de... Entonces fíjese que la perseverancia, la constancia, son valores que debemos adquirir y que el Señor va a hacer formar en nuestra vida a medida que Él trabaja en cada uno de nosotros. ¿Cuándo están entendiendo esto? Es muy importante, es muy pero muy importante. Fíjense, el Señor te dice, indefectiblemente diezmarás. Bueno, bárbaro, imagínense a alguien que no tenía trabajo, que la estaba pasando mal, cobra su primer sueldo. ¡Ay! Un 10% de esto que me costó 30 días de sudar la camiseta. Ay, pero qué sé yo, y no sé. Y el diablo te dice, no vas a hacer una locura así. ¿Cómo vas a hacer eso? No. Entonces, te cambia la manera de pensar, te cambia el lenguaje, ¿no? Te cambia sus costumbres, te cambia las creencias y te involucra en su sistema. Entonces, tenemos que ser sabios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y tenemos que rebatir los pensamientos contrarios al reino del Señor. ¿Cuándo están entendiendo esto? Es muy importante, es muy importante. Entonces, observemos, hermano mío, que hay toda una lucha en la capocha. ¿Amén? ¿Cuál es la capocha? La cabeza. ¿Amén? Entonces, fíjense qué tremendo, porque allí en la mente está la guerra. Si nosotros no lo advertimos, vamos a ser presa del enemigo y no nos vamos a dar cuenta. Vamos a estar involucrados en su sistema, vamos a estar bailando el bailecito de él y ni siquiera nos vamos a estar dando cuenta. Y llega un momento hasta que dejamos de creer en el Señor y pensamos que todo es en vano. No, mi hermano. Entonces, este es el tiempo donde debemos despertar de ese sueño y decir, no, basta. Yo no sé si a usted le gusta ese juguete del diablo, a mí no me gusta. A mí no me gusta. Cuando yo me di cuenta, cuando pude recibir la luz, ¿verdad? De que, wow, yo era un juguete del diablo. Este se moría de risa conmigo. Este me estaba jugando con mi vida, me estaba humillando, me estaba avergonzando. Cuando yo me di cuenta de eso, digo, no, basta, se terminó. Sí, pero se terminó y ¿ahora qué viene? Para aquellos días yo escuché la palabra que decía, Abraham salió sin saber a dónde iba. Qué tremendo, porque creyó, y como creyó le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué me estaba diciendo el Señor? Créeme, y las cosas van a cambiar, si no vas a seguir siendo juguete del diablo. Y no, yo no quiero ser juguete del diablo. Bueno, créeme. Y ahí está la decisión nuestra. ¿Le creemos o no le creemos? Entonces, la oración tiene poder, hermano. Y el enemigo quiere trabajar sobre nuestra vida para pichonarnos y que no oremos más. Amén. El ayuno tiene poder. Pero no pasar hambre nada más, sino que podamos comprender que no es que estamos pasando hambre, porque de repente hambre podemos llegar a pasar y no pasa nada. El tema es que podamos comprender que es un tiempo de apartarse para el Señor, para consagrar al Señor nuestro tiempo, nuestra vida, y
que podamos pelear la buena batalla. No es posible, así como Nehemías se levantó y dijo, no, esto no puede seguir así, esto no es posible que esto ocurra. Tampoco estoy diciendo que nosotros no respetemos los tiempos del Señor, porque hay momentos en donde el Señor está trabajando con nuestra vida, con las circunstancias, con otros, con un tercero que también está involucrado con nosotros, no lo sabemos, y es como que a veces hay como un stand-by, un tiempo de espera, y nosotros por ahí queremos meter la mano y hacemos lío. No. Estoy hablando de tener dirección del Espíritu Santo. Y la dirección del Espíritu Santo, por eso es que un ayuno congregacional es muy importante. Pero no solamente para pasar un rato de hambre, no, sino para que podamos comprender que es el tiempo propicio para tomar autoridad y decir que a todo aquello que se está interponiendo, que se tiene que correr. Porque el Señor dijo, si ustedes tienen fe como qué, ¿y qué más dice? Y se moverá. O sea, fíjense que no está diciendo se mueve la montaña, hermano. O sea, no, entendamos esto. A lo mejor te vas frente al Everest y vos te pones... No se trata de eso. Se trata, hermano mío, ¿no? De que, aunque ¿por qué no? Pero bueno, pero el hecho es que hay montañas que simbolizan dificultades, obstáculos que no nos dejan avanzar. Y esto se tiene que correr. Pero para eso hay que activar la fe. Hay que activar la fe. No, a veces, hermano, no hay duro que no se afloje con el Señor. A veces tenemos huesos duros de roer, pero dejemos que el Señor trabaje en sus vidas y el milagro va a ocurrir. Pero no aflojemos en la fe, no dudemos, no dejemos que la influencia de estos reinos, ¿no?, de los cuales nos habla la estatua de Nabucodonosor, trabaje justamente en nuestra vida. Mire, dice Juan capítulo, aquí, vamos Juan. Qué lindo ese Señor. El Señor es bueno. ¿Cuántos lo creen? Juan, no le dije el capítulo 18. Juan 18, 36. Mire, aquí. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Categórico fue nuestro Señor. El reino, su reino, no es de este mundo. Entonces, ¿por qué razón nosotros los creyentes queremos compararlo con este mundo muchas veces? Con las salidas que este mundo nos ofrece para salir de una problemática o una dificultad. Esto no es así. Y no, pero fíjense, yo el otro día estaba en un semáforo viendo una parada de colectivo, lo que había justo en ese semáforo, y había un cartelito que ofrecía un destrabe de pareja. Tu pareja está garantizado, vuelve, qué sé yo, qué sé cuánto, trabajos garantizados y demás, ¿no es cierto? Fíjense, el reino del Señor no es de este mundo, no tiene nada que ver con ese sistema. No, yo voy a orar y voy a ayunar para que mi novio vuelva, yo voy a orar para que mi marido se vuelva a mi casa porque se fue, a este lo hechizaron, bárbaro. Pero el sistema del Señor no es ese, es el sistema del mundo. Jesús dijo, no funciona así. Lo mismo podemos trasladarlo a esos milagros que muchas veces esperamos, ¿verdad?, que ocurran a la manera nuestra. Y no se trata de eso, porque esa es la manera del Señor. Los pensamientos no son de Él, no son como los nuestros. Entonces, siempre tenemos que tener esa apertura de dejarnos sorprender por el Señor. Nunca dejar de confiar en Él y creer con todo el corazón, pero también tomar autoridad y decirle a ese monte, de acá te va a tener que correr porque yo no aflojo. Yo no aflojo. Yo me decidí por Cristo. Cristo es mi norte. Allá tengo la brújula apuntando y allá voy. No voy a retroceder. ¿Verdad? El enemigo dice, vamos a ver si no vas a retroceder. Y te empieza, ¿no?, a ajustar la corbata. ¿No es cierto? Empieza a ajustar la corbata despacito, a ver si no saca la lengua afuera. Bueno, sacarle la lengua y decirle, olvídate porque yo no tengo miedo a que pueda matarlo al cuerpo. ¿Amén? Yo tengo miedo a que pueda matar el alma, dice la Biblia. Entonces seamos sabios en estos días. ¿Qué le parece si oramos un instante? Gloria a Dios. Y le pedimos dirección al Señor.
Otra de las cosas que es necesario también comprender la importancia que tiene es la Santa Cena. La Santa Cena, hermano mío, es una ordenanza de parte del Señor y valiosa y poderosa. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Vámonos de pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Yo le pido al Señor que nos ayude para poder dirigir esta oración. Gloria a Dios. Y luego tomemos un instante para orar todos juntos. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Él está aquí. Él está aquí. Cerrá tus ojos un instante.